Estimados amigos de Radio Fe Panamá, les habla el Padre Luis Antonio Vergara y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes un tema que considero eh, de importancia, como es la fe. La fe es algo que tenemos que valorar, que tenemos que transmitir. Y en cuanto a eso, quiero hacer referencia a una exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, allá por el año 1981, esa exhortación llamada Familiares Consortio, donde él decía que cada familia cristiana es una comunidad de vida y de amor, que recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia, su esposa. Es una comunidad que busca vivir según el Evangelio, que vibra con la Iglesia, que reza, que ama. Y es de lo que también hablamos mucho, iglesia doméstica. Y por eso quiero reflexionar especialmente sobre la responsabilidad que tienen los padres en el cultivo de la fe en la propia familia. Y no solo respecto a los hijos, sino como pareja, pueden ayudarse cada día a conocer, vivir y transmitir la fe, que madura en el amor y lleva a la esperanza. Los hijos también, conforme van creciendo, se convierten en protagonistas. Pueden ayudar y motivar a los padres y a los hermanos para que cada día sean más fieles a sus compromisos bautismales. En la catequesis siempre se nos ha enseñado que Dios nos crió, que Dios nos propuso un plan, que el hombre en principio rechazó y que Dios, cuyo amor no tiene límite, en fidelidad a ese plan, nos envió a su Hijo como una nueva alianza para santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino constituyendo un pueblo que le confiese en verdad y le sirva santamente. Cristo, al morir por nosotros, restablece la comunión del hombre con Dios y restaura la dignidad humana perdida por el pecado. Dios nos comunica la vida, la gracia, en forma gratuita. Y frente a ellos, con la libertad que Él mismo nos otorga, podemos aceptarla o rechazarla. Ahora, la fe es la aceptación del plan de Dios por parte del ser humano y su compromiso vital con Él. Por ella, la persona se entrega entera y voluntariamente a la verdad, a esta verdad revelada que es el mismo Cristo. Para profundizar el tema de la fe, voy a describir dos escenas de la Sagrada Escritura. Una del Antiguo Testamento, que nos habla de Abraham, nuestro padre en la fe,
está tomada del Génesis, capítulo 15, del 1 al 6. Y la otra del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 26 al 38. Empecemos por Abraham. Abraham sale de su tierra y va por tierra extraña en el cumplimiento de la promesa de Dios, y por eso está dispuesto hasta sacrificar a su único hijo, porque Dios se lo pide. De hecho, vemos que es un hombre que confía absolutamente en la palabra de Dios. ¿Y qué decir de María? María recibe una llamada por medio del ángel Gabriel, una invitación, y le dice: tú has sido la favorecida de Dios, la elegida por Él para ser su madre. Y le dice: no temas, María. Le dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder de Dios te cubrirá con su sombra. La respuesta de María, ese sí de María, hágase en mí según tu palabra, tuvo como resultado el verbo, que la palabra de Dios se hiciera carne y que habitara entre nosotros. Dios siempre llama y espera una respuesta. Dios nos hace una invitación, una llamada, como mendigo que necesita de nuestro amor. Toca a nuestra puerta como amigo y padre y quiere vivir en íntima comunión, ofreciéndonos su propia vida divina, y quiere hacernos socios, cooperadores en la realización de su plan. La implantación de su reino en el mundo de hoy, integrándonos y responsabilizándonos en su iglesia. Pero Dios nos dotó, nos concedió el don maravilloso de la libertad. Y ahí está el meollo del asunto. Porque siendo libres, podemos decirle sí o no a Dios, o simplemente mostrarnos indiferentes. Pero al mismo tiempo tenemos que ver la libertad como un regalo, como un don, algo que Dios le da al ser humano. Y una de las cosas que más valoramos en nuestra vida es la libertad. Veamos en el Evangelio cómo Cristo nunca obliga, nunca esfuerza a su seguimiento. Él simplemente llama e invita. Decía: el que quiera venir en pos de mí, deja tus cosas y sígame. Si quieres entrar en el reino de los cielos, vende tus cosas y sígame. Y así hay una gran cantidad de invitaciones que Él hacía, pero siempre esperaba a que las personas dieran su sí, libre y voluntariamente. María se convirtió en madre de Jesús cuando dio su sí a Dios,
Y ese sí hizo que Jesús después dividiera la historia en un antes y en un después. Los apóstoles dieron su sí libre y voluntariamente. Y con ese sí, el plan de Dios se ha ido haciendo realidad. Ese plan de Dios para la humanidad está en estos momentos históricos en nuestras manos. Jesús sigue contando con nosotros. Y es sabienda que nosotros podemos hacer fracasar el plan de Dios. Él no actúa mientras nosotros no lo dejemos actuar. Mientras no sintonicen el ofrecimiento de Dios y nuestra voluntad, todo el plan de Dios queda paralizado. La iniciativa parte de Dios. Como nos dice la primera carta de Juan, Él nos amó primero. No se cansa de llamar y ofrecer, pero el hombre tiene que aceptar libremente. Esta respuesta del hombre al plan de Dios, esta aceptación a su voluntad, es a lo que llamamos fe. Entonces, la fe tiene como dos polos. Por una parte, es un don gratuito de Dios, y por el otro lado, es el acto de libertad humana. Por eso la fe es tan importante en nuestras vidas como creyentes. Para entender bien qué es la fe, quiero que entendamos algo primero. Veamos qué no es la fe y luego veremos qué es la fe. La fe no es el puro aceptar creencias, ideologías, doctrinas, sino vivir lo que se cree. Fe no es mero cumplimiento de los preceptos o leyes morales que se cumplen por cumplir sin ser aceptados y amados en el último ser. Creer supone no solamente ser diligentes y cumplidores, sino sobre todo convertidos. Fe no es el estar libres de dudas. Una duda honesta puede darnos la mano con una fe firme como una roca. Me atrevería a afirmar que el hombre con fe, de perenne tranquilidad, siempre seguro, está en condiciones desfavorables para el verdadero acto de fe, que es arriesgarse. Y fe no es, por supuesto, fanatismo. Encender una vela a un santo, las procesiones, las devociones, porque nos podemos quedar en solo eso, en puras tradiciones. Y todavía podemos ir un poco más allá y convertir la fe
en manifestaciones folclóricas. Otra cosa, fe no es superstición. Por ejemplo, poner un vaso de agua en el altar de los muertos, copiar cadenas de oración. ¿No les ha pasado que en muchas ocasiones nos ha llegado un email o un WhatsApp con una oración y nos dice: envía esto a 20 personas lo más rápido posible, porque si no te va a pasar algo malo? Yo inmediatamente borro eso. Nunca me ha pasado nada. Pero lo triste de esto es que son personas creyentes que envían este tipo de oraciones, como queriendo manipular a Dios con esas cosas. ¿Y qué decir del espiritismo, o algo que se da en muchas regiones, como son las brujerías, la magia? Todo eso es obra del maligno contra la fe. Igualmente, fe no es puro sentimiento que se despierta especialmente ante la muerte, enfermedades o algún peligro. Eso es que no es la fe. Enfoquémonos ahora en qué es la fe. Y empezando, fe es fiarse de Dios, es aceptar y adherirse inquebrantablemente a la palabra de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Nos fiamos de muchas personas porque nos inspiran confianza. ¿Por qué no fiarnos del que es la verdad en esencia? Cristo es la palabra de Dios encarnada, en quien y por quien se realiza la salvación de todos. En su persona, en sus ejemplos, en sus criterios, en su doctrina, en sus mandatos. Será en quien fundamentalmente debe aceptarse nuestra adhesión y confianza. Fe, como decía, es fiarse de Dios siempre, en todo. Eso es ser cristiano. Eso es tener fe. Eso es ser santo. Eso es creer. En el camino de la fe tenemos que estar listos para lo imprevisible y tenemos que dejar espacio para el riesgo, lo imprevisto y lo implanificable. Debemos de tener bien claro que no nacimos siendo creyentes o siendo personas de fe. Hemos ido abriéndonos a ella desde muy jóvenes o desde muy pequeños. Poco a poco hemos ido haciendo la fe parte de nuestros valores. ¿Y por qué? Porque los papás, los abuelos o alguna otra persona nos ha ido introduciendo en ella. Y por eso es tan importante
que los papás sepan entender esto. Al ir madurando, vamos haciendo la fe nuestra, la vamos incorporando a nuestra historia personal. Ser adultos en la fe es ser como Abraham, que sale de su tierra y va por tierra extraña, en espera del cumplimiento de la promesa de Dios, y que está dispuesto a sacrificar a su propio hijo, porque Dios se lo pide, fiado en su palabra. O como María Santísima, la fiel guardiana de la palabra de Dios, que siempre aceptaba y cumplía. O como San José, que en la hora del riesgo y de la duda se comprometió sin reservas, aceptando su papel sin crítica alguna. O como los apóstoles, que decían: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O como miles y millones de hombres que han creído en Dios. Y algo muy importante, creer es arriesgarse en Dios. Es algo así como dar un salto en el vacío, algo que solo puede comprender y entender quien tiene fe. La palabra riesgo la entendemos como sinónimo de peligro, de posibilidad de fracaso. En la fe ciertamente existe una nota de peligrosidad, pero aunque parezca paradójico, este riesgo de la fe es el único modo de asegurar nuestro ser íntimo, de asegurar nuestra verdadera existencia. Si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Nos lo dice Jesús en Marcos 8:35. Por eso, arriesgándose en Dios siempre será sinónimo de seguridad y de confianza. También decía el Señor: no teman a los que pueden matar el cuerpo. Tenemos que desarrollar esa seguridad y confianza como la fe de Abraham, como la fe de los profetas, como la fe de María, la Madre de Jesús, como la fe de los apóstoles y aquellos primeros cristianos. La fe en Dios es lo que nuestros ojos no pueden vislumbrar, pero que el corazón entiende perfectamente, aunque esté colocado más allá de nuestro horizonte. Y por esta misma línea, creer es siempre comprometerse con Dios. ¿Por qué? Porque nos fiamos de su palabra, porque nos arriesgamos a depositar en Él todas nuestras seguridades. Sentimos la necesidad de comprometer nuestra existencia entera por Él y por sus obras.
Diría que no es posible creer sin comprometerse, sin entregarse por completo para gastar la vida en asegurar para el mundo entero lo que realmente salva y libera. Es importante tener presente también que Dios no te mejora, te perfecciona. Que Dios no te cambia, te transforma. Y ahí la fe verdadera. La fe verdadera es un sí en el que se juega la totalidad de la persona y la totalidad de la vida y sus circunstancias, como fue el hágase de la Virgen María. Es estar convencidos de que hay un Dios que es Padre, bueno, veraz, infalible, a quien hay que creer siempre y de quien hay que fiarse en todo y siempre. Es aceptar una dependencia a ese ser todopoderoso y reconocer, amar y obedecer a Jesucristo, Hijo de Dios. Obedecer su persona, su doctrina y su iglesia, fundada directamente por Él sobre los apóstoles y poniendo a Pedro como pastor universal. La fe debe de llevarnos a un nuevo y permanente modo de pensar. La fe nos tiene que hacer personas nuevas. La fe no puede afectar solamente algunos sectores de la vida, sino que la fe tiene que afectar todo nuestro ser. Por eso, la fe no puede ser parcial, sino total. Debe llegar hasta la raíz más profunda del ser, que la acepta. Es decir, no puede haber divorcio entre la fe y la vida. Y allí es donde tenemos que ser coherentes. No basta solamente con creer o tener fe. Es necesario fiarse, comprometerse, arriesgarse. La fe verdadera tiene que manifestarse en obras. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 7, versículo 21. Pero en Mateo también nos dice, vengan, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Y a los otros les dice, apártense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Y aquí vemos que por ninguna parte dice que estos últimos eran malos. Los trató de malditos,
porque simplemente no hicieron nada. Se quedaron con su fe, pero sin obras. Y ya sabemos que la fe sin obras está muerta. San Pablo preguntaba, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? El hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Y hay un asunto el cual nos tiene que quedar claro. Y es que para muchas personas el creer o no creer es un asunto sin importancia. Pero Cristo no pensaba así. Para él, creer o no creer es asunto de vida o de muerte. El que no cree ya está juzgado. Nos lo dice, lo leemos en Juan 3:18. Y también decía, el que no cree se condenará. El que no cree no solo se condena a sí mismo, se condena a pasar la vida, a mascar la inseguridad, a vivir sin paz. Lo atacará siempre la desesperación, la angustia. Y peor, condena al fracaso el plan de Dios. Lo que Él quiere hacer a través nuestro para implantar en el mundo su paz, su justicia y su amor. En el día final se nos pedirá cuenta no solo del mal que hicimos, sino del bien que dejamos de hacer. Cuando nos alejamos de Dios, dejamos de ser humanos. Sin presencia de Dios, criticamos, apuñalamos por la espalda a los que no están. Sin Dios nos hacemos inhumanos. Por eso hemos de escuchar a Dios. Sin la voz de Dios, nuestra vida está desorientada. Pierde su rumbo. Piénsalo. Lo bueno de todo esto es que Dios ayuda siempre con su poder y nos da formas de cómo nosotros podemos dar una respuesta. Lo que vemos que nunca nos deja solo y sin ayuda alguna. Empezando, tener en cuenta pues que Dios es fiel y bueno. Está siempre a nuestro lado para iluminarnos, aunque le seamos infieles, pero está a nuestro lado para iluminarnos. Ya como dice San Pablo, jamás permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y nadie mejor que Él conoce nuestras limitaciones. Si Él nos invita
a ser sus cooperadores, nos dará también los medios para que podamos hacerlo, para que podamos ser sus socios, buenos cooperadores. Como María también nos dice, no temas, o como los apóstoles, no teman, yo he vencido al mundo. Tengamos la seguridad de que Dios no solamente nos da el querer, sino que también nos da el poder. Dios nunca nos falla. Cristo lo dice con claridad. Sin mí no pueden hacer nada. El Concilio Vaticano II también nos lo recuerda y nos dice, el Señor vino en persona para liberar y dar fuerza al hombre. Esto es de un documento llamado Gaudium et Spes, número 13. El Señor vino en persona para liberar y dar fuerza al hombre. De la misma manera, hemos de reconocer lo que nos acaba de decir Jesús. Sin mí no pueden hacer nada. Hemos de creer también lo que nos dice San Pablo como palabra de Dios. Todo lo puedo en aquel que me da fuerza. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que es mi fuerza. Por eso Cristo nos invita a acercarnos a Él. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. ¿Cuándo nos da estos auxilios? Cuantas veces los necesitemos y en los momentos más oportunos. Antes nos cansaremos nosotros de rechazarlos que Él de seguir ofreciéndolos. Pero sobre todo en los momentos más difíciles, cuando estamos en un callejón sin salida, cuando estamos entre la espada y la pared, cuando es preciso mantener la esperanza contra toda esperanza. Cuando nos los da, muchas veces, o mejor dicho, cómo nos los da, muchas veces iluminando nuestro entendimiento y moviendo nuestra voluntad. ¿No hemos tenido esa experiencia que alguien reacciona así momentáneamente y dice, ¡oh! Se me encendió el bombillo? Si estamos alerta, atentos a su voz o a sus insinuaciones, lo descubriremos hasta en los detalles más mínimos que Dios sabe convertir en luz, en ánimo, en fortaleza. Lo podemos descubrir en la misma palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces no hemos sentido también esa experiencia de Dios en un hermoso paisaje o en un hermoso amanecer? También podemos descubrir a Dios en los acontecimientos humanos, en los personajes, en los eventos que ocurren a diario.
también lo podemos descubrir ahí, en la esposa, en el esposo, en la novia o el novio, en los hijos, en los amigos, en los buenos ejemplos que muchísima gente nos da. Por todas partes encontramos personas maravillosas que nos dan unos ejemplos o unas inspiraciones maravillosas. ¿Y cuántas personas no han cambiado sus vidas después de leer un libro? Esto es maravilloso. Así que lo que podemos ver es que Dios nos habla por muchísimos medios. Solo es cuestión de estar siempre alerta, de estar siempre atentos. Pero a pesar de los muchos medios en que Dios se hace presente, hay uno que es infalible. Es la oración. En ella empeñó Cristo su palabra. Nos dice: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y quien llama, se le abrirá. Todo lo que pidan en mi nombre, lo conseguirán. Y esto lo ha dicho Cristo. Y ya sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras se cumplirán. La oración tiene que ser sencilla, íntima, confiada, perseverante. Lo consigue todo del corazón de nuestros padres. De nuestro Padre, perdón. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno? La oración, como podemos ver, es para cualquier bautizado lo que es el aire para los humanos. Es algo imprescindible. Aprender a rezar toca a todos, a los padres, en las distintas etapas de su maduración interior, a los hijos, desde pequeños y cuando poco a poco entran en el mundo de los adultos. La oración en la vida familiar tiene diversas formas. El día inicia con breves oraciones por la mañana. Así que la oración es algo tan importante. Es ese momento glorioso en que podemos expresar nuestra gratitud a Dios. Les agradezco que me hayan acompañado en este momento, en esta reflexión, pero mi objetivo es que usted siga profundizando, siga estudiando, siga también cuestionándose sobre su fe. Y si tiene alguna duda,
No es cuestión de rechazo, es cuestión de buscar, de dejarse iluminar, de dejarse guiar, porque Dios siempre está ahí con nosotros. Que Dios te bendiga.